Como recordarás de un vídeo anterior, los países pueden imponer aranceles unos a otros en la importación de mercancías, que son los tipos de gravámenes de los derechos que hay que pagar cuando quieres importar un producto. Pero si dos países que mantienen aranceles firman entre sí un acuerdo comercial preferencial, puede suceder no solo que estos aranceles sean menores, sino incluso que no existan. ¿Quieres saber cómo funciona un tratado de libre comercio? Bienvenido al canal de Illice Universal Logistics, la empresa de logística y transporte internacional de mercancías que se adapta a tus necesidades. Soy Marisa Moreno, fundadora y directora de la empresa, y ponemos a tu servicio toda nuestra experiencia en el ámbito de la logística y el comercio internacional. A lo largo de mi trayectoria profesional hemos ayudado a muchas empresas como la tuya a gestionar con éxito la importación y la exportación de sus mercancías, con soluciones personalizadas para asegurar el mayor beneficio posible y el mínimo riesgo. En el vídeo de hoy te voy a hablar de qué es un tratado de libre comercio, qué ventajas tiene y para qué sirve. Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial, regional o bilateral a fin de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los diferentes países, reduciendo las barreras a las importaciones y exportaciones entre ellos. Bajo una política de libre comercio, los bienes y servicios pueden comprarse y venderse a través de fronteras internacionales con pocos o ningún arancel, cuotas, subsidios o prohibiciones gubernamentales para inhibir su intercambio. El concepto de libre comercio es lo opuesto al proteccionismo comercial. En el mundo moderno, la política de libre comercio a menudo se implementa mediante un acuerdo formal y mutuo de las naciones involucradas. Sin embargo, una política de libre comercio puede ser simplemente la ausencia de restricciones comerciales. Un gobierno no necesita tomar medidas específicas para promover el libre comercio. Esta postura de no intervención se conoce como liberalización comercial. Los gobiernos, con políticas o acuerdos de libre comercio vigentes, no necesariamente abandonan todo control de las importaciones y exportaciones ni eliminan todas las políticas proteccionistas. En el comercio internacional moderno, pocos acuerdos de libre comercio dan como resultado un comercio completamente libre. Vamos a ver unas conclusiones clave. Los acuerdos de libre comercio reducen o eliminan las barreras al comercio a través de las fronteras internacionales. El libre comercio es lo opuesto al proteccionismo comercial. En Estados Unidos y la Unión Europea, los acuerdos de libre comercio no vienen sin regulaciones y supervisión. Por ejemplo, una nación podría permitir el libre comercio con otra nación, con excepciones que prohíben la importación de medicamentos específicos no aprobados por sus reguladores, animales que no han sido vacunados o alimentos procesados que no cumplen con sus estándares. O bien podrían tener políticas establecidas que eximieran a productos específicos del Estado libre de aranceles para proteger a los productores nacionales de la competencia extranjera en sus industrias. En principio, el libre comercio a nivel internacional no es diferente del comercio entre vecinos, ciudades o estados. Sin embargo, permite a las empresas de cada país concentrarse en producir y vender los bienes que mejor utilizan sus recursos, mientras que otras empresas importan bienes que son escasos o no están disponibles a nivel nacional. Esa combinación de producción local y comercio exterior permite que las economías experimenten un crecimiento más rápido mientras satisfacen mejor las necesidades de los consumidores. Los tratados de libre comercio se materializan en forma de acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas, reducción de barreras no arancelarias al comercio internacional de bienes y servicios. Estos convenios se rigen por las reglas de la Organización Mundial del Comercio o por mutuo acuerdo entre los países. Un tratado de libre comercio puede ser bilateral entre dos países o multilateral entre varios o para una zona determinada, como sucede con la Unión Europea, y no es otra cosa que un documento que fija las reglas del juego de la actividad comercial entre estos países. Las ventajas son varias, te voy a hablar de las principales. Incrementa los flujos comerciales entre países fomentando la importación y la exportación. El hecho de comerciar con otros países supone una oportunidad para acceder a un amplio abanico de productos, permitiendo a las empresas diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional y la situación de la economía nacional. Además de exportar, las empresas pueden encontrar suministros más económicos en los mercados internacionales porque aprovechan para importar aquellos artículos que no encuentran con facilidad en nuestro país. Los tratados de libre comercio permiten que las empresas no se limiten solo a utilizar los bienes de fabricación nacional. Sin estos acuerdos, muchos de ellos serían excesivamente caros. Contribuyen además a que las empresas sean más competitivas, permitiendo además a las entidades más pequeñas conseguir mejores condiciones de negociación frente a otras compañías del mismo sector. También fomentan la inversión extranjera al generar estabilidad y certidumbre a los inversionistas. Lanzarse a cualquier país con los que la Unión Europea tiene suscrito un acuerdo comercial es una apuesta segura para las empresas. A diferencia de otros acuerdos, los tratados de libre comercio no requieren renovaciones periódicas, lo que brinda una cierta estabilidad a las empresas. Además, generan codependencia entre los países que comercian libremente, pasando a depender el uno del otro, permitiendo estrechar lazos comerciales y diplomáticos. Existen múltiples tratados de libre comercio en todo el mundo. La Unión Europea, por ejemplo,
tiene acuerdos de libre comercio con múltiples países, lo que permite la expansión comercial de las empresas en condiciones ventajosas. Las naciones miembros forman una entidad única esencialmente sin fronteras a los efectos de comercio, y la adopción del euro por la mayoría de esas naciones allana el camino. Cabe señalar que este sistema está regulado por una burocracia con sede en Bruselas que debe gestionar los numerosos asuntos relacionados con el comercio que surgen entre los representantes de los países miembros. Entre ellos podemos destacar acuerdos con Japón, Corea del Sur, México y Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que fue firmado en 2019 tras muchos años de negociaciones y en el que España tuvo un papel destacado, además de otros acuerdos que están en proceso de negociaciones comerciales. Para estar al tanto de los incentivos y las ventajas que implica un determinado tratado de libre comercio, las pequeñas y medianas empresas pueden ponerse en contacto con distintas instituciones como las agencias de promoción o exportaciones, los ministerios de economía, así como las cámaras de comercio o industria del país de origen. Estos entes ofrecen información detallada de los acuerdos, indican las reglas del juego comercial entre uno o más mercados y los mecanismos de protección para resolver disputas. Asimismo, ofrecen asistencia técnica a las empresas interesadas en establecerse en ese país o incluso organizan talleres y eventos para capacitar a los directivos a utilizarlos como palanca para consolidar su expansión en los mercados internacionales. Los informes del ICES, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre los de otros organismos, también pueden servir de herramienta para las empresas que podrán analizar las relaciones comerciales entre dos o más países. Ahora ya sabes algo más sobre los tratados de libre comercio y sus ventajas para que lo tengas en cuenta. ¿Te ha resultado útil esta información? Me gustaría mucho que nos dejaras tu opinión en los comentarios. Mira en esta página además y descárgate la guía gratuita sobre los Incoterms. Creo que puede servirte de consulta cuando necesites saber qué Incoterm es el más apropiado. Gracias por darle me gusta y por apoyar este canal. Y si lo deseas y aún no lo has hecho, puedes activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos contenidos sobre logística y comercio internacional que publicamos en este canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te veo en el próximo vídeo.